Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a nuestra transmisión en nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión, la lección número 21, Mayordomos del éxito, es la lección de hoy. La porción que vamos a considerar es el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, solamente los versículos 1 al 7. La semana pasada, ya en la lección 20, consideramos alguna parte del capítulo 15 que se asoció al capítulo 14. Hoy solamente vamos a considerar estos 7 versículos, teniendo como verso clave el verso número 5 y solamente un personaje principal, el rey Uzías. Para nuestras lecciones de Semillas en Casa tenemos el carácter expuesto, es que Uzías no pudo administrar el éxito en su corazón. Y es que perseguimos un objetivo principal en esta lección, que es aprender por medio de la humildad y la gratitud a manejar el éxito en el corazón. Permíteme leerte la introducción que tenemos para nuestras Semillas en Casa, para aquellos que están siguiéndonos a través, ¿verdad?, de internet y que no saben qué es una semilla en casa. Bueno, son para nuestra congregación, para nuestra comunidad local, son nuestros grupos celulares o reuniones en familia o entre amigos a través de los cuales estudiamos estas lecciones. Y quiero leerte la introducción el día de hoy, que dice así: la vida cristiana es un cúmulo de experiencias agradables y desagradables, de victorias y caídas, de éxitos y adversidades. Estos, como muchos otros contrastes, son la constante de cualquier discípulo de Cristo. Pero saber cómo administrar el corazón a través de cada una de estas experiencias será determinante para que, ya sean positivas o negativas, podamos seguir creciendo y madurando en nuestra fe. Lo opuesto a esto es cuando en lo negativo nos desanimamos y nos alejamos del Señor, o en lo positivo nos volvemos ingratos y orgullosos y de igual manera nos alejamos de Él. La historia de hoy nos relata cómo el rey Uzías no tuvo la capacidad de administrar su corazón en tiempos de éxito y prosperidad. Permitió que el orgullo personal contaminara su buen juicio y manchara su impecable trayectoria. Aprendamos de esto y pidamos al Señor nos enseñe a ser, a través de la humildad y la gratitud, buenos mayordomos del éxito en nuestro corazón. Y antes de comenzar, me gustaría ayudar un poco, abonar un poco a la definición del título de nuestra lección de hoy, que es Mayordomos del éxito. Y bueno, la mayordomía lo entendemos por la administración o la gestión o manejo responsable de aquello que no es propio, de aquello que es ajeno. La Biblia más de una ocasión nos habla acerca de la mayordomía, ¿verdad?, de aquellas cosas que se nos dan, que no son nuestras, pero que se nos pide podamos responder ante ello con responsabilidad. Y el éxito, que quisiera, ¿verdad?, que le diéramos el sentido apropiado y en relación a nuestra lección de hoy, tiene que ver con un logro, tiene que ver con el cumplimiento de metas o expectativas y con la realización personal. Cuando plasmábamos el título de esta lección, mayordomía o mayordomos del éxito, pareciera a simple vista un oxímoron, es decir, una combinación de palabras o de expresiones con un significado opuesto. ¿Por qué? Porque mayordomía es, como te digo, es la gestión o el manejo responsable de lo que es ajeno. Pero el éxito es la atribución, ¿verdad?, o la conclusión de un logro personal. Entonces, ¿cómo puedes ser mayordomo de algo que es tuyo cuando la mayordomía se debe a aquello que es ajeno? Bueno, es precisamente, incluso sí puede ser un oxímoron, fíjate, el título de esta lección, porque en realidad para nosotros como creyentes, todo éxito que nosotros podamos lograr en la vida debe entenderse como resultado de la obra de Dios en y a través de nosotros y no como el fruto del esfuerzo
personal. Ojalá que la lección de hoy nos ayude a comprender esto, cosa que no comprendió Uzías, y precisamente eso fue lo que le llevó a la ruina y a la bancarrota espiritual. Que podamos nosotros comprender esas cosas, que todo lo que nosotros podamos lograr en la vida, nuestros mejores éxitos, logros y todo lo que Dios nos permita ser y hacer, es por causa de Él en nosotros, por su bendición sobre nosotros. Entonces, por eso el título de esta lección, Mayordomía del Éxito. Espero que la lección ayude a aclarar algunos conceptos que quizás no hayan quedado muy claros. Bueno, vamos a nuestra porción de hoy, es segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Por ser una porción cortita, breve, la vamos a leer toda de una y después vamos a hacer algunas observaciones. Dice el verso 1 de la siguiente manera. Uzías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Hay algunas observaciones que podemos hacer de esta breve porción. Número 1, recordar quién fue el padre y quién fue el abuelo de este rey de quien estamos hablando el día de hoy. Él fue nieto de Joás y fue hijo de Amasías, de quien leímos algunas lecciones atrás. Y dice la porción que subió al trono en una edad muy temprana, tan solo 16 años. Recordarás el caso de su abuelo, Joás, que ascendió al trono a los 7 años. Bueno, también debido a la prematura muerte de Amasías, este muchachito, este jovencito, Uzías, asciende al trono a sus escasos 16 años. Su reinado, según acabamos de leer, fue un reinado muy extenso, nada más y nada menos que de 52 años. El segundo más prolongado de todo en la historia de los reyes de Judá. El más extenso fue el de Manasés, de quien hablaremos 5 generaciones todavía más adelante. Así que hasta este momento, y en ese tiempo, en el tiempo de Uzías, su reinado es el más longevo. Ahora, su modelo de reino es un modelo muy similar al de su padre y el de su abuelo. ¿Cómo fue el de su padre y cómo fue el de su abuelo? Bueno, en el caso de ambos, ahora en el caso de los tres, un reinado en el cual ellos se caracterizaron por ser buenos reyes, por ser hombres temerosos de Dios, hombres que hicieron lo agradable delante de Dios, pero, y siempre, ¿verdad? En el caso de estos tres, siempre hubo un prietito en el arroz. Aquí fueron permisivos, porque ninguno de los tres logró exterminar la idolatría de Judá. Los tres fueron permisivos en cuanto a la idolatría que el pueblo seguía desarrollando. Nunca la extirparon, nunca la eliminaron. Así que eso siempre quedó ahí como un pendiente, como un bemol en esta partitura. Pero al menos en la descripción de estos tres reyes, y siendo el caso también de Uzías, se menciona que hicieron lo agradable a los ojos del Señor. Pero hay otro detalle aquí en esta porción que acabamos de leer y que llama la atención, y es la que está en el verso 5 y cita precisamente que es nuestro versículo clave para nuestras semillas en casa. Voy a leer nuevamente el verso 5 para que observes ahí un detalle importante. Dice el verso 5 de la siguiente manera. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. La porción es muy clara, y el escritor, ¿verdad?, también en cuanto a que la causa de la lepra
en Usías fue el Señor mismo. Dios mismo hirió a Usías con una lepra que fue incurable hasta el día que murió y que hizo también que él viviera en aislamiento. Al final de esta porción nos dice que su hijo Jotam, debido al aislamiento de Usías en esta casa aparte, excluido de la sociedad por causa de esta lepra, su hijo Jotam realizó una corregencia con su padre y de alguna manera fue un traslado paulatino, ¿verdad?, de poder, pero mientras el rey Usías vivía y estaba en aislamiento, bueno, su hijo Jotam se encargó de los asuntos del reino. Si no tuviéramos el libro de Crónicas en nuestras manos, no sabríamos ni entenderíamos siquiera cuál es la razón por la que el Señor hirió a Usías con lepra, cuando versos atrás acabamos de leer que Usías durante toda su vida hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Pero gracias a Dios tenemos, ¿verdad?, estos pasajes paralelos en el libro de las Crónicas, en los cuales nos hemos auxiliado en más de una ocasión a lo largo de nuestro estudio del libro de los Reyes, porque nos ofrece mucha luz en algunos pasajes, en ciertos pasajes, nos ofrece mucha luz para poder entender el contexto en el cual están escritos algunos acontecimientos o algunas circunstancias. En este caso, el por qué Dios hirió con lepra a que, según leemos, fue un muy buen rey. Así que nos vemos obligados a dejar nuestro pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 15, y irnos de lleno a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Así que te invito a que vayas para allá, porque ahí nos vamos a estacionar en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ya no vamos a regresar a Segundo de Reyes, porque creo yo el pasaje en Crónicas es mucho más específico en cuanto a algunos detalles, algunos aspectos que vamos a considerar. Y bueno, lo primero que tenemos allá lo primero que quisiera decirte, una es que no voy a leer todo el capítulo 26, acuérdate que lo que aquí hacemos es solamente darte algunas pautas para que tú realices tu propio estudio y para nuestras semillas en casa dediques un tiempo solamente aquí, pero que le inviertas un poquito más en tu estudio personal. Así que te animo a que leas el capítulo 26 completo, verso a verso, y hoy me permita solamente hacer énfasis en algunos pasajes, en algunos versículos. De entrada te comento que el capítulo 26 se divide en dos partes. Los primeros 15 versículos nos ofrece detalles específicos en cuanto a la prosperidad que Dios le dio a Usías, sus logros personales, su ingenio, su brillantez y su fama y su poder. Ahí está descrito en los primeros 15 versos. Los versos 16 al 23 nos describen el porqué de su lepra, de la cual estamos hablando o de la cual hablamos ahí en Segunda de Reyes, y cuáles fueron las consecuencias del atrevimiento que tuvo, del cual ahorita hablaremos un poquito más adelante. Así que pudiéramos sin ningún problema dividir el capítulo 26 en dos secciones. Pero permíteme entonces, entrando en materia ya, dividir nuestra lección de hoy en tres partes. Quiero recordarte cuál es el título de nuestra lección. Es la mayordomía del éxito. Y vamos a, como primer lugar, nuestro primer punto es la fuente de su éxito. Vamos a ver en los versos 4 al 8 del capítulo 26 qué fue lo que le dio a Usías la capacidad de ser exitoso en todo lo que hizo. Y bueno, lo primero es lo que tenemos ahí. Vamos a leer versos 4 al 8, vamos a leerlo ahí por partes y te quiero mostrar ahí algunas cosas. Vamos a leer versos 4 al 8 de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice así: El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Gabnia, Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual
y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. En esa sección tenemos la receta perfecta. Así le puse yo aquí en mis notas, la receta perfecta. Estamos hablando, acuérdate, punto número 1, la fuente de su éxito. Número 1, dice el verso 4, que hizo lo correcto. Es decir, hizo lo que era agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, de la misma manera que se refiere en Segunda de Reyes, tenemos aquí un hombre a su corta edad, a sus 16 años, comenzando con toda su mejor intención de ser un rey, igual que su padre, igual que su abuelo, ya la tercera generación de buenos reyes, pero algo que se agrega o que se integra a la vida de Uzías es que dice, buscó al Señor, dice el verso 5, se dedicó a buscar al Señor. No solamente hizo lo correcto, ¿te acuerdas cuál fue en el caso de su abuelo? Una de las grandes fallas de su abuelo Joás fue que hizo lo correcto, pero una vez que Joiada, el sacerdote, no estuvo, hizo todo lo opuesto. Es decir, que quien lo mantenía en línea era Joiada, pero él no. En el caso de su nieto Uzías, de quien estamos hablando hoy, él hizo lo correcto, pero también se dedicó a buscar al Señor. Y no solamente dice, aprendió el temor del Señor. Zacarías, que es un personaje de quien no sabemos nada más que su nombre que aparece aquí, porque no es el profeta Zacarías que nos encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre. Faltarían 200 años para el Zacarías profeta. Pero este Zacarías dice que le enseñó a andar en el temor de Dios. Así que imagínate, tienes aquí un perfil preciso y un perfil íntegro o integral de una persona temerosa de Dios. Hace lo correcto, busca al Señor y aprende a vivir en el temor de Dios. ¿Cuál es el resultado natural de vivir así? Vayamos trayendo esto, ¿verdad? Trasladándolo a nuestro tiempo. Cualquier persona que vive para agradar a Dios, cualquier persona que busca al Señor y cualquier persona que aprende a vivir en el temor de Dios, bueno, creo que es una persona íntegra y por ende, como un resultado o como una consecuencia natural, vivirá bajo la bendición de Dios. Bueno, fue el caso de Uzías. Después de todo eso, dice ahí el verso 5, Dios le dio éxito. Y recuerda que el éxito, hablaremos de esto todo el resto, ¿verdad? De esta lección, pero el éxito es el logro personal, es la finalización de un proyecto, llegar a buen fin, algo que se emprende. Eso es éxito, en cualquiera de sus formas. Número 2, Dios le ayudó en sus guerras, dice el verso 7. Ahí nos relata el escritor cuáles fueron las guerras a las cuales Uzías se adentró, y en todas ellas se contó con la ayuda del Señor. Número 3, en el verso 8, leímos que se hizo famoso. Ya la fama de Uzías crecía porque, recuerda, reinó 52 años. Hasta ese momento era el rey con más tiempo en el trono. Así que tuvo oportunidad, imagínate, siendo íntegro y teniendo un reinado tan prolongado, tuvo oportunidad de ser cada vez más y más famoso. Lo que lo llevó a ser, según dice al final del verso 8, poderoso. Así que, ¿qué tenemos en esta primera sección? Bueno, tenemos la receta perfecta para el éxito y tenemos el resultado natural del éxito, cuando obviamente es una consecuencia de vivir los principios de Dios. La Biblia está llena de promesas de bendición sobre aquellos que viven de acuerdo a los principios, a las ordenanzas del Señor, porque Dios también se complace en bendecir. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, seguramente lo has leído muchas veces, pero los primeros 14 versículos se relatan o se describen, Dios le da a Moisés todas aquellas bendiciones que vendrían sobre aquellos que guardaran su palabra. Voy a leer solamente los primeros 4 versículos tal vez, y tú en casa puedes leer con tranquilidad los 14 versículos completos para que observes ahí en esta sección las consecuencias naturales, el resultado natural de honrar a Dios. Dice el verso 1 del capítulo 28 de la siguiente manera: si obedeces al Señor tu Dios en todo
y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Ya luego el verso 7 dice, si sales a la guerra, el Señor vencerá a tus enemigos. El Señor, verso 8, asegurará bendición en todo lo que hagas. Verso 9, si obedeces y andas en sus caminos, te confirmará como su pueblo. El verso 11, te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus padres. Verso 12, enviará lluvias en tiempo oportuno. Prestarás a muchas naciones, pero no tendrás necesidad de pedirles prestado, etcétera, etcétera. Verso 14, no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Tenemos pues ahí en Deuteronomio 28 palabras que siguen vigentes al día de hoy, el resultado natural de vivir bajo los principios y preceptos de la palabra de Dios. Así que tenemos en Usías, ¿verdad?, un hombre así, un hombre íntegro. ¿Te acuerdas cuando Dios habló también a Josué? Mira que te mando, te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, guarda esta palabra, medita en ella, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Éxito. En el Salmo 1 también escribe David, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y todo lo que hace prosperará. Prosperidad, sinónimo de éxito. Obviamente el éxito desde la perspectiva bíblica. Quiero suponer que todos estamos entendiendo eso. Así que, ¿qué tenemos aquí? Bueno, punto número 1, la fuente de su éxito. Usías estaba disfrutando de todas estas cosas porque Dios había decidido eso, bendecirlo y poner sobre él su mano. Ahora, punto número 2, una vida exitosa. En los versos 9 al 15 de segunda de Crónicas 26, se desarrollan, seguramente no es de forma exhaustiva, sino solamente algunas de las tantas cosas que Usías a lo largo de su reinado hizo que le dieron también esta notoriedad y esta fama internacional de ser un rey poderoso. No voy a leer todos los versos desde el 9 al 15, solamente observa esto en los versos, por ejemplo, en el verso 9, dice que construyó torres fortificadas. Verso 10 dice construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales. Ahí mismo en el verso 10 dice, también era un hombre que amaba la tierra, es decir, que amaba la agricultura y tenía muchos trabajadores, dice que cuidaban sus granjas, sus viñedos. Luego en el verso 11 dice, Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, es decir, tenía un ejército efectivo y muy, muy, muy bien equipado. Si observas ahí en el verso 14, dice que Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. Otra de las características de Usías es su ingeniería militar, dice el verso 15. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Y fíjate cómo culmina esta sección. Dice, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Me llama la atención en esta sección, dentro de todas las cosas que Usías hizo y que hicieron de él un hombre exitoso, un rey exitoso, es el uso de catapultas. Leía yo que hasta 200 años más adelante es que se registran estas catapultas de piedras, pero parece que Usías fue pionero en el uso de estas maquinarias que eran para entonces, ¿verdad?, lo más moderno en tecnología militar. Así que Usías era alguien de quien hoy diríamos
anticipado en el tiempo, ¿no? Era alguien visionario, era alguien con mucha capacidad, pero no era él. No era él, porque dice, Dios le dio una gran ayuda. Y como leímos en el punto número 1, la fuente de su éxito fue Dios. Uzías llegó a ser lo que cualquier rey se traza como meta, el éxito en todo lo que se emprende. Así que, de alguna manera, esta sección y estos 2 puntos que estamos ahorita refiriendo son un resumen solamente de 52 años. Es imposible, en pocas palabras, hacer un resumen de la vida de una persona. Nadie podría resumir mi vida, ni yo mismo podría resumir mi vida en tan pocos versículos en mis 50 años de edad. 52 años de reinado, fueron muchísimas las cosas que este hombre hizo. Ahora, quiero que recordemos lo que éxito es. Es el cumplimiento de metas y objetivos. Para él, en su contexto como rey, todas estas cosas que acabamos de leer hicieron de él un hombre exitoso. Para nosotros, pues no aplicarían, ¿verdad?, las mismas cosas. Para nosotros, el éxito aplicaría en aquellas cosas en las que tú y yo nos desarrollamos cada día, ya sea como padres de familia, ya sea como esposos o esposas, ya sea como hijos, ya sea como siervos de Dios en un ministerio, ya sea como ciudadanos que salimos todos los días a trabajar y a producir. En todas las áreas en las que nos desarrollamos, en todas y cada una de ellas, deseamos ser exitosos, que todo lo que hagamos prospere, que todo nos salga bien. Y cuando entendemos que si las cosas salen bien es por causa de la bendición sobre nosotros, la bendición de Dios sobre nosotros, pues entonces no nos queda más que en humildad y en gratitud reconocer que es Dios a través y en nosotros quien hace todas estas cosas. Así que si la historia de Uzías terminara aquí, en el verso 15, pues simplemente le pondremos una palomita como, wow, un rey de primer nivel, un hombre exitoso, alguien que guardó los mandatos del Señor, el Señor le bendijo, todo le salió bien y palomita. Pero no termina ahí. El verso siguiente comienza con un pero. Y te recuerdo que el pero es un enlace, ¿verdad?, de contraste, que definitivamente si estás en un negativo y hay un pero, obviamente lo que viene es positivo. Y si vienes de un positivo y hay un pero, entonces el pero te conduce a un negativo. Venimos de un positivo, venimos de una sección de logros, de éxito, de bendición. Y el verso 16 comienza con un pero, y es lo que nos lleva al punto número 3, y creo que el punto número 3 es la médula de esta lección de hoy, porque el título de hoy es La mayordomía del éxito. Te vuelvo a recordar, éxito, o somos exitosos no por logros personales, podemos ser exitosos por la bendición de Dios en nosotros si nosotros guardamos su palabra, si nosotros le buscamos, si nosotros vivimos en el temor de Dios, la bendición de Dios está con nosotros. El resultado natural son muchas de estas cosas aplicadas a nuestro entorno, a nuestro contexto, pero tenemos que aprender a manejar el éxito en el corazón. Ese es el reto y el desafío en esta lección. Y el punto número 3 es manejo irresponsable del éxito. En el caso de Uzías, el manejo irresponsable del éxito lo tenemos en los versos 16 al 23. ¿Sabes? Leía por ahí que a veces es más fácil manejar la adversidad que el éxito. Mientras tenemos problemas, circunstancias adversas, difíciles, estas nos hacen más fuerte, estas nos hacen más dependientes de Dios. Sabemos, o al menos intentamos manejar con sabiduría, con temor de Dios, con esperanza, con buen ánimo, la adversidad. Pero el éxito, los logros, a veces no lo sabemos manejar. Y pues me hizo recordar el dicho, ¿no? El que nunca tuvo llega a tener, loco se quiere volver.
si lo aplicamos a esto, puede ser que lo hayas vivido antes y espero que nunca lo vivamos, pero si alguna vez lo vivimos, lo recordemos y eso sea una oportunidad para volver nuestro corazón a Dios, que muchas veces las mismas bendiciones que Dios nos da son las bendiciones que nos alejan de Él. Jamás estoy con esto diciendo que las bendiciones en sí mismas sean dañinas. Es el pecado que hay en nosotros, es la maldad que hay en nosotros la que contamina aquello que es puro, que es bueno, aquello que viene de Dios, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios nos bendice cuando nos portamos bien, pero a veces esas bendiciones, cuando llegan a un corazón que no sabe administrar el éxito o la prosperidad, y nos hace que nos olvidemos de Dios. Eso es lo que le pasó a Usías. Vamos a ver lo que dice aquí esta porción. Vamos a leer la primera parte del verso 16. Dice así: pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Si tuviéramos los detalles de todos los éxitos de Usías, que se resumen en la primera parte del capítulo 26, quizás entenderíamos todavía mucho más qué fue lo que llevó a este rey a que su corazón se llenara de orgullo y haya sido este su orgullo causa de su ruina. Para entender un poquito más qué es el orgullo, me gustaría darte algunos sinónimos del orgullo. Uno de ellos es la arrogancia, que no es otra cosa sino esta vanidad. La altivez es la soberbia y esta actitud con la cual ves o se ve a los demás como inferiores a ti. La jactancia, que es la alabanza propia, el reconocimiento que uno mismo se hace de sus propios logros. Y la pretensión que es este deseo insaciable de conseguir lo que se desea. Y en cuanto a esto último, haremos referencia aquí en unos momentos. El orgullo, ¿sabes?, es un pecado altamente dañino. Su opuesto es la humildad. A lo largo de la Escritura, y me atrevo a decirte que de Génesis a Apocalipsis, si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que a Dios le hace de verdad, le da tirria, diríamos nosotros, es el orgullo. Y fíjate que en más de una ocasión he reflexionado en cuanto al por qué. Bueno, pues es porque ninguno de nosotros tenemos nada de lo cual jactarnos. Más bien tenemos que acercarnos delante de Dios con humildad siempre. La humildad, creo yo, que después de la fe es la llave que abre todas las puertas cuando acudimos al Señor. Si vamos ante Él en humildad, pues quiero usar términos naturales, términos comunes, pero le sacas lo que quieres. O sea, es como cuando un hijo se acerca contigo o cuando alguien se acerca contigo y te lo pide de la manera en la que necesitas escucharlo, te sacan lo que sea, ¿no? Pero cuando alguien se acerca a ti con arrogancia, con orgullo y notas una mala actitud y te piden algo, a veces lo niegas, aunque lo puedes dar, lo niegas por la simple actitud con la cual te lo piden. Yo he hecho, ¿verdad?, esta comparación tal vez para comprender un poco mejor, un poco más, por qué es que Dios aborrece al orgulloso. Y es que creo que en la práctica, en nuestras relaciones interpersonales, una persona orgullosa de verdad que es alguien con quien no te puedes, no puedes interactuar. Pero cuando alguien es humilde, es sencillo, generalmente provoca en ti el atenderle, el escucharle. Yo lo observo en mí y en las relaciones interpersonales entre otras personas y yo, o entre otras personas y ellas mismas, siempre veo esta dinámica. El orgullo es algo que repele. Bueno, quiero suponer que al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos este ADN en nosotros, porque Dios es así. Dios aborrece el orgullo. Y entonces tenemos en Usías que en un momento de su reinado, al ver y al considerar todas las cosas que había hecho, su brillantez, su ingeniería militar,
perdió el piso y olvidó, punto número 1, cuál fue la fuente de su éxito. Que no era él por él, era Dios en él. Y entonces, en algún momento que no se registra aquí, no se nos dice a partir de cuándo, pero suponemos que una vez que se hizo poderoso, pudo haber sido a la mitad de su reinado, casi al final de su reinado, no lo sabemos. Dice que se volvió orgulloso, lo que lo llevó a la ruina. En los sinónimos que te ofrecí o que te propuse de orgullo, te decía la pretensión es este deseo insaciable de conseguir lo que se desea. Creo que es algo que expresa Uzías ahí en el verso 16, la segunda parte, al verso 18. ¿Qué es lo que hizo Uzías que causó un grave daño en él por el resto de su vida? Dice así el verso 16, la segunda parte. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: ¿no es a usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor? Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. ¿En qué momento Uzías perdió piso y en qué momento dejó de entender estas cosas? Él sabía, obviamente él sabía, que los únicos que podían quemar incienso en el altar del incienso eran los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví, cosa de la que hemos hablado ya en repetidas ocasiones. Pero ¿qué es lo que habría pasado por la mente y por el corazón de Uzías en ese momento? Fíjate que leía en alguna parte que, cegado por la soberbia, un orgulloso supone que Dios debe aceptarlo como es porque merece ser aceptado. Uzías de repente supuso que era un hombre privilegiado, amado por Dios, y que podía darse de repente estos lujos de atribuirse funciones que no le correspondían y no tener que pagar nada por ello. Quiero suponer que alguna de esas cosas pasaron por su mente, que Dios a él lo eximiría de esto. No sé porque el pasaje no lo dice, pero ¿recuerdas cuando David comió de los panes de la proposición? Panes que solamente podían comer los sacerdotes. Y fue sin culpa. Jesús mismo citó a David en esa ocasión en la cual David se atrevió a comer de los panes de la proposición que el sacerdote le dio. Tal vez, considerando Uzías, recuerda que estoy haciendo una suposición, tal vez Uzías considerando que él era alguien tan o quizás más especial que el mismo David, se atrevió a entrar en el templo a quemar incienso al Señor. Y entonces dice que estos, ¿verdad?, Azarías y 80 sacerdotes trataron de frenarlo en su locura. Su atrevimiento derivó en lo que leeremos más adelante, en su ruina. Versos 19 al 23. Fíjate lo que dicen. Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano
que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía, tiene lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Llama la atención en el verso 19 cómo su orgullo se expresó a través de su rabia, con la cual no toleró que Azarías y los 80 sacerdotes que con él iban le afrentaran y le contradijeran en algo que él había determinado hacer. Estaban recordando lo que la ley decía y en lugar de reaccionar como un hombre orgulloso, como un hombre soberbio, como un hombre, ¿verdad?, altivo, se encendió en rabia contra ellos. Y en el momento en el que su rabia se manifestó, también se manifestó su lepra, la cual le acompañó todos los días de su vida y le llevó a vivir, de lo cual hemos referido ya, en el aislamiento, en una casa aparte. Y no solo eso, sino que cuando fue sepultado, no fue sepultado en el cementerio real, sino en un terreno que, aunque bien pertenecía a los reyes, no era propiamente el cementerio de los reyes. ¿Por qué? La gente dijo, tiene lepra, a pesar de que ya estaba muerto, y entonces fue excluido, y excluido también, dice, del templo del Señor. Pudiéramos hablar mucho acerca de la soberbia, porque aquí en este caso creo que la lepra de Uzías es símbolo de un corazón soberbio, porque la soberbia te excluye, la soberbia te aleja, te aísla y te lleva a la ruina. Pero más que hablar de la soberbia, hablemos de cómo manejar responsablemente el éxito, porque ese es el objetivo de esta lección. ¿Cómo podemos aprender a manejar la prosperidad que Dios nos da? Y recuerda, y más bien quiero animarte a que cada vez que escuches la palabra prosperidad, alejes de tu mente estos conceptos, ¿verdad?, de dinero, de riqueza, de bienestar. Porque la prosperidad en Dios, el éxito en Dios, como te decía, tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestra paternidad, nuestra maternidad para las madres, ¿verdad?, nuestra relación matrimonial, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas en las que nos desarrollamos cada día, en ellas queremos ser exitosos, en ellas queremos ser prosperados. Dice la palabra de Dios también, escribe, ¿verdad?, el apóstol, yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas, así como prospera tu alma. No hay absolutamente nada contrario en la Escritura, ¿verdad?, como para decir que la prosperidad no es algo que venga de parte de Dios. Por supuesto que es una bendición de Dios que se deriva de un corazón que le busca, que le honra y que guarda su palabra. Pero necesitamos también aprender a administrar y a manejar los tiempos buenos, porque como te decía al principio de este punto número 3, es más fácil a veces manejar la adversidad que manejar el éxito. ¿Cuál es el antídoto para que nosotros podamos manejar la bonanza, la abundancia, administrarla bien en nuestro corazón con sabiduría? Bueno, es, número 1, la humildad. Este reconocimiento de que todo viene de Dios y todo es de Dios, y todo lo que nosotros podamos hoy tener y de lo cual podamos agradecerle a Dios, en todo aquello en lo que podamos sobresalir, en todo aquello en lo que podamos prosperar, es porque Dios así lo ha determinado, Dios nos lo ha dado. Y que si el día que no lo tengamos, de todas maneras viene de Dios. Tengo que aprender también a administrar el fracaso. Es decir, no solamente cuando tengo éxito, sentirme bien. Porque si tengo éxito, porque guardo la palabra de Dios, bueno, entonces le atribuyo a que esto viene de Dios. Pero si fracaso, aun que he guardado la palabra de Dios, entenderé entonces también que es algo que Dios permite y es algo que me va a enseñar, es algo que me va a bendecir, aun cuando sea desagradable hoy. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿No? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Descontextualizado se puede mal aplicar, pero si contextualizamos Filipenses 4:13, dice un poquito atrás, dice el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, así como para padecer hambre, como para tener abundancia, estar en necesidad y que me sobre de todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa creo que puede ser una clave importante
para el manejo responsable del éxito. Sé vivir en abundancia. El sé vivir en abundancia es esto. Sé administrar el éxito en mi corazón. Cuando me sobra, cuando me va bien, cuando todo lo que hago prospera, cuando todo sale bien, lo atribuyo a Dios. Eso me enseña. Cuando no tengo, cuando no me sale bien lo que quise hacer, también lo atribuyo a Dios, porque también eso me enseña. El otro elemento, el otro antídoto para el orgullo, el otro antídoto para la soberbia, es la gratitud. Agradecer a Dios por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Cuando un corazón deja de ser agradecido, entonces significa que estamos considerando nuestros logros no como una bendición de Dios, sino como el resultado de nuestro propio esfuerzo. ¿Que tienes unos buenos hijos? No te pongas la estrellita. No digas, es que he sido un buen padre. Es que hice esto o aquello. Dale gracias a Dios. ¿Tienes un bonito matrimonio? No digas, bueno, es que he sido un esposo ejemplar. Todo lo que hagas, prosperas en tu trabajo, nunca, como dice la canción, ¿verdad?, de Lucerito y de Mijares, nunca te olvides de Dios. Aprendamos a ser agradecidos. Eso nos puede ayudar a manejar responsablemente, a ser buenos mayordomos del éxito en nuestro corazón. De otra manera, si no hay humildad y no hay gratitud en nuestros corazones, ¿sabes qué? Podemos caer en el mismo caso de Usías. Terminar estas bendiciones que recibimos de Dios terminan llevándonos a la ruina, no por ellas mismas, sino por nuestro pecado y por nuestra maldad. Bueno, esos son los pormenores de la lección de hoy, son los detalles importantes, pero se aterrizarán a través de preguntas inductivas y reflexiones, interacción en los grupos en casa. Así que ahí está el material y nos vemos la próxima semana en la lección número 22. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado, que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.